especie de clínica. Vamos a hacer una especie de clínica de casos en donde me he propuesto que podamos recorrer los distintos derechos de las personas con discapacidad a partir de algunos casos prácticos que desde mi experiencia en esto de representar a las personas con discapacidad y a sus familias han podido llegar, digamos, mayoritariamente a través de la Fundación La Casita del Árbol que presido aquí en Santiago y algunas otras consultas que también nos llegaron a través de la Fundación Gavito. En la anterior habíamos visto este concepto de persona con discapacidad y un poco para recordarles, si pueden... Vamos a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos, porque yo no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo desde el celular. Gracias. Sí. Está activado el micrófono. Bueno, quería un poco recordarles este concepto de persona con discapacidad que surge de la convención que hemos visto en el encuentro pasado, y la convención nos dice, bueno, esto de que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Este es el modelo social de la discapacidad que toma la convención, en donde ya no centramos la mirada en la persona y en su deficiencia, sino en el entorno que le ofrece las barreras, ¿sí? Entonces lo que nosotros debemos hacer justamente es procurar minimizar esas barreras para que sea la inclusión de esta persona con discapacidad sea plena y efectiva y en igualdad de condiciones. Ese es como, digamos, el eje central en donde tiene que girar siempre nuestra mirada a la hora de atender a una persona con discapacidad. La convención además nos habla de personas con discapacidad, con lo cual debemos también de construirnos desde el lenguaje, no decir discapacitado, no decir personas con capacidades especiales o con capacidades diferentes, y a la hora de atender a una persona con discapacidad en la sede de la fundación o en el lugar donde nos toque estar, siempre debemos dirigirnos a la persona con discapacidad como protagonista de la consulta, por ejemplo, ¿no? Como protagonista de la entrevista. Solamente vamos a dirigirnos al acompañante en aquellos casos en donde sea imposible, ¿sí? Dirigirnos a la persona con discapacidad, pero siempre sin perder esto de mirar a la persona con discapacidad, hacer la parte, ¿sí? Porque en definitiva son ellos quienes son los protagonistas de todo proceso. También obviamente vamos a consultar el nombre de la persona con discapacidad. Siempre yo lo que recomiendo es al tiempo de atender a una persona con discapacidad o a su familia, preguntarle el nombre y referirnos por el nombre, ¿sí? Solamente vamos a decir, por ejemplo, Santiago es un niño con discapacidad cuando tengamos que, por ejemplo, cuando tengamos que practicar un derecho, ¿sí? Antes es Santiago, antes es un niño, entonces en esto sí siempre es importante cuidar el lenguaje en la práctica de los derechos humanos de las personas con discapacidad, porque son cuestiones también que van marcando nuestra postura, nuestra ideología con relación a la cuestión. El primer derecho que vamos a ver es el derecho a la salud, porque, bueno, es un derecho, creo que es uno de los derechos humanos más fundamentales de las personas con discapacidad, y si se quiere también como el más vulnerado, porque aquí tenemos distintos actores sociales, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, el Estado a través de los hospitales públicos, y tenemos muchas aristas con relación a este derecho que ya vamos a ir viendo. El derecho a la salud no solamente surge de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también se encuentra garantizado por nuestra Constitución Nacional a través de la incorporación a su texto de tratados o pactos internacionales que tienen la misma jerarquía normativa, ¿sí? Veíamos la pirámide de las normas, en donde en la cúspide está la norma más importante, que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales. O sea que el derecho a la salud surge
expresamente de la norma más importante que rige la vida del Estado. Es un derecho social y exigible. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder exigir la satisfacción o la garantía del derecho a la salud, aún en caso de que exista una falta de reglamentación, por ejemplo. Ya lo vamos a tratar este tema cuando hablemos un poco más acerca de lo que son los acompañantes terapéuticos y la discapacidad. Pero, por ejemplo, si yo tengo que la reglamentación de la Ley de Protección Integral me dice que vamos a cubrir maestra de apoyo a la inclusión escolar a partir de los 3 años, pero tengo un pedido médico y justificado de que un niño necesita ir al jardín a partir de los 2, al surgir el derecho a la salud de la Constitución, que es más importante que la reglamentación, ahí se convierte, si se quiere, en un derecho social y exigible, ¿no? Y que tiene como vía principal de exigibilidad es la justicia. En el caso de que este derecho sea violentado, sea vulnerado, nosotros podemos hacer una petición administrativa inicial, por ejemplo, frente a la obra social, y en el caso de incumplimiento podemos recurrir a la justicia. Es un derecho humano y como tal está garantizado constitucionalmente. Tenemos que procurar esto del acceso al goce efectivo, ¿no? No basta solamente con la promesa de su cumplimiento, sino que tenemos que haber un goce efectivo de este derecho. Y obviamente, esto cuando hablábamos del concepto de equidad, surge una discriminación positiva cuando se le da mayor protección a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, perdón, o adultos mayores y a las personas con discapacidad, porque son colectivos que estructuralmente ya vienen a la escena en una situación de desigualdad. Entonces hablamos de una discriminación positiva. ¿Por qué? Porque un niño con discapacidad se lo protege como persona, como niño y con discapacidad. O sea, le damos un plus de protección. Eso llamamos discriminación positiva, que es un concepto que surge de la equidad o la justicia del caso. Y es un derecho, como les decía, también garantizado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vemos un poco, para repasar, esto de la pirámide legislativa que surge de la norma más importante que rige la vida del Estado, que es la Constitución Nacional y todos estos tratados internacionales. Es muy importante que nos podamos situar desde qué norma es la que garantiza este derecho para poder nosotros también poder empoderarnos, si se quiere, y entender que los derechos humanos, nosotros como miembros de la sociedad, tenemos la obligación no solamente de respetar, sino de tomar todas las medidas de acción positiva para que ese derecho humano sea cumplimentado con el otro, ¿no? En materia de derechos humanos se habla justamente de esta corresponsabilidad que tiene el Estado y también la sociedad. Y nosotros formamos parte de esa sociedad y por ende tenemos que asumir un rol protagónico en esta defensa, en esta garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. El derecho a la salud, en términos generales, implica esto de acceder a los servicios de salud pública y gratuita, a recibir atención personalizada y un trato digno y respetuoso, a solicitar a las obras sociales y empresas de medicina prepaga la cobertura total y sin límite de tiempo de todas las prestaciones previstas en la Ley 24901, que es la ley que crea el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Y también, obviamente, en aquellas prestaciones que exceden del sistema básico creado por ley y que pueden estar, por ejemplo, prescriptas adicionalmente por los profesionales de salud. Vemos aquí que va apareciendo esto del instrumento como es el certificado único de discapacidad, que ya lo vamos a trabajar más adelante. Nosotros tenemos, frente al derecho a la salud y con relación a las personas con discapacidad, tenemos como dos universos. Por un lado tenemos las personas que, yo les digo, excluidas del sistema de salud y las personas incluidas al sistema de salud. Porque el sistema de salud está conformado por las obras sociales, las empresas de medicina prepago, las mutuales y las cooperativas. ¿Sí? Ese sería el sistema de salud.
pero la exclusión de este sistema de salud no implica que la persona con discapacidad no tenga el derecho a la salud, ¿sí? Lo que va a cambiar son los sujetos obligados con relación a esa persona con discapacidad. Entonces, ¿qué nos dice la 24901, que es la que crea el sistema básico de protección a las personas con discapacidad? Que va a ser el Estado, a través de sus organismos, quien va a prestar a las personas con discapacidad no incluidas en el sistema de obras sociales o empresas de medicina prepaga todos los servicios previstos en la ley 24901. Entonces, cuando una persona con discapacidad, lo primero que tenemos que saber es si es una persona incluida o excluida de este sistema de salud, para ver quién va a ser el sujeto obligado a garantizar ese derecho. Cuando es una prestación que se desarrolla en una provincia, el obligado principal va a ser el Estado provincial, ¿sí? A través de los ministerios de salud o Ministerio de Desarrollo Social. Lo mismo va a pasar en la nación, y el efector principal de prestar ese servicio de salud a la persona con discapacidad excluida va a ser los hospitales públicos, ¿sí? Que nos van a prestar los servicios de habilitación o rehabilitación. En cuanto a las personas incluidas al sistema de salud, son aquellas, como les decía, que si hablamos de una relación de dependencia, es decir, un empleador y un empleado con una relación laboral, vamos a tener una obra social, ¿sí? En donde la adhesión, si se quiere, es forzosa, porque yo tengo un trabajo registrado, ¿sí? Y a partir de ese trabajo mi empleador me aporta un porcentaje de mi ingreso y yo aporto otro porcentaje para poder tener una obra social. Ahí estamos hablando de obras sociales, cuando hay relación de dependencia. En tanto que cuando hay, adherentes, esto significa, por ejemplo, las personas que puedan tener ya un trabajo independiente o autónomo y deciden contratar una mutual, una empresa de medicina prepaga, una asociación o fundación que le va a prestar los servicios de salud. Y también tenemos otra figura que a mí me gusta como ponerla al margen, que es el monotributo o el monotributo social. Nosotros aquí me voy a detener un minuto, porque como les decía recién, yo siempre les pido que antes de empezar como la entrevista, para ver ahí cuáles son los caminos a seguir, podamos indagar si se trata de una persona incluida o excluida del sistema de salud, porque vamos a saber a dónde la vamos a derivar para poder reclamar, ¿sí? Cuando tengamos personas excluidas del sistema de salud, yo generalmente lo que hago es procurar que esa persona ingrese al sistema de salud. ¿Cómo? A través del monotributo o del monotributo social. Se indaga acerca de que si son trabajadores independientes, por ejemplo, puedan incorporarse al monotributo, que no es muy caro, digamos. A veces las familias deben pagar terapias que sí son muy onerosas. Entonces ahí un poco trato de explicarles la importancia de ser incluidas al sistema de salud a través del pago del monotributo, que luego le va a dar la opción de elegir una obra social, ¿sí? Eso es como una intervención que generalmente se la hace al inicio, para poder como continuar con esta familia ya incluida al sistema de salud. Porque sí se puede reclamar al Estado a través de los ministerios o en los hospitales, pero sabemos que los turnos o los profesionales no tienen la disponibilidad horaria, por ejemplo, que podría llegar a tener un profesional que atiende particular. Por eso como que la primera medida ahí es poder ver de incluirla al sistema de salud. Por ejemplo, tengo un niño excluido del sistema de salud, pero tiene pensión. ¿A dónde vamos a ir? A Incluir Salud. ¿Sí? Incluir Salud es un programa federal que surge a través de las pensiones no contributivas. Entonces, vemos un niño con discapacidad, tiene una mamá y un papá que trabajan de manera independiente, indagamos, ¿tiene pensión? Capaz que ese niño tiene pensión y no sabe que puede darse el alta e Incluir Salud, ¿sí? El reclamo lo vamos a hacer en Incluir Salud. ¿Qué pasa cuando tiene pensión y le damos el alta e Incluir Salud y pueden pagar un monotributo? Yo aconsejo que paguen monotributo para tener una obra social nacional, y puede coexistir perfectamente Incluir Salud y la obra social nacional.
Yo sé que en algunos casos le dicen que no puede y demás. En principio, ¿qué? Porque incluir salud no llega a ser una obra social, sino que es un programa federal de salud. Si en el caso de que les digan no va a poder tener incluir salud y ya tenemos el alta en la obra social del monotributo, yo siempre aconsejo renuncien a incluir salud si es que se lo piden y continúen con la obra social del monotributo, porque la cobertura en ese caso es mucho más amplia, ¿no? En el caso de que no tenga pensión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir al Ministerio de Desarrollo Social o de Salud. Y obviamente vamos a procurar iniciar los trámites de la pensión, pero hasta tanto se dé el alta en la pensión y luego en incluir, podemos ir reclamando al Ministerio de Desarrollo Social. Aquí me ha pasado hace poco un caso de una adolescente que necesitaba unos audífonos. La familia no tenía obra social, no tenía tampoco ella la pensión. Entonces lo que hemos hecho es solicitar al Ministerio de Salud y de Desarrollo Social de manera paralela, digamos, la provisión de los audífonos. Hasta tanto tramitábamos la pensión y el alta de incluir salud, ¿sí? En ese caso se puede hacer una presentación acompañando el presupuesto, acompañando el pedido médico y demás, porque el Estado, veíamos, es, en el caso de este niño, en esta niña, excluida del sistema de salud, es el principal responsable de garantizar ese derecho. Bueno, esto de la Ley Nacional 24901, nosotros además de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos una ley, que es la 24901, que instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, de asistencia, de promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Aquí es importante esto de la ley, más de que surge del espíritu de la convención. La 24901 nos habla de cobertura integral, y cuando hablamos de integral es de todo lo que necesita y requiere una persona con discapacidad. Las características de la ley es que obliga a las obras sociales, a las empresas de medicina prepaga, a las asociaciones, fundaciones y mutuales, yo le agrego a incluir salud también, ¿no? La cobertura que prevé la ley es integral. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener que cubrir las obras sociales todas las necesidades y requerimientos, ¿no? No puede cubrir en parte. Si yo tengo un niño que me piden 2 sesiones de fonoaudiología, 3 de kinesiología y 7 de terapia ocupacional, la ley le exige a la obra social la cobertura del todo, ¿sí? No de las 2 sesiones de fonoaudiología nada más, sino de todo. ¿Por qué? Si hay un incumplimiento, ¿sí? O un cumplimiento parcial, podemos nosotros reclamar primero en sede administrativa y después en sede judicial el cumplimiento del todo las necesidades y requerimientos de ese niño. Las prestaciones enunciadas en la ley no son taxativas. Esto quiere decir que, por ejemplo, tengo que la ley nos dice prestaciones de rehabilitación son las siguientes, no sé, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, por darles un ejemplo. No me nombra acompañante terapéutico la 24901, pero surge la necesidad del acompañante terapéutico o el espíritu del acompañamiento terapéutico, justamente satisfacer el derecho de las personas con discapacidad a la vida independiente y a la inclusión comunitaria. Entonces, el hecho de que el acompañante terapéutico no esté en la 24901 no implica que no deba ser cubierta por las obras sociales y por las empresas de medicina prepaga, ¿sí? Porque el avance de la normativa no es lo mismo que cómo va avanzando la medicina, la ciencia, las ciencias sociales. Por eso es que nos deja un amplio margen de interpretación y de aplicación. Y justamente la finalidad de esta ley es la integración, la inclusión social de las personas con discapacidad, ¿no? Es prestarle los apoyos y los ajustes razonables para que esa persona pueda incluirse en sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
¿Qué pasa cuando las provincias, si tenemos alguna provincia como Santiago, por ejemplo, que no adhiere a la ley nacional? Si bien cada provincia tiene su normativa, de hecho Santiago tiene una normativa propia en materia de discapacidad, el hecho de la no adhesión a la 24901 no es una excusa para limitar la cobertura, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hallamos frente a derechos humanos socialmente exigibles y constitucionalmente garantizados, ¿no? Esto de que el derecho a la salud de las personas con discapacidad surja de la Convención y de la Constitución Nacional ya es, digamos, un factor que obliga al Estado provincial. Santiago no ha adherido a la ley nacional, pero tenemos una ley propia de creación que para ser válida tiene que ser superior a la nacional, ¿sí? Nosotros no podemos, cada provincia no puede limitar derechos con leyes provinciales. Siempre tienen que ser, van a tener que ser mejorar esos derechos, progresar en esos derechos a nivel provincial. O sea que el hecho de que la provincia no esté adherida a la ley nacional no es un obstáculo a la hora de reclamar la cobertura integral. La ley 24901 nos habla de distintos tipos de prestaciones. Tenemos prestaciones preventivas, de rehabilitación, terapéuticas educativas y prestaciones educativas. En cuanto a las prestaciones preventivas, el ejemplo de este tipo de prestaciones son aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con los análisis genéticos. Nosotros con mi hijo tiene una duplicación del cromosoma X, que es un cromosoma que lo da la mamá al momento, digamos, de la concepción. Cuando le hacemos el estudio genético, nos damos con que Santi tenía esa duplicación del cromosoma X. Entonces, la genetista, por un consejo obviamente genético, me pide a mí el estudio para Santi. Si el estudio iba por mi cuenta, digamos, por mí, desde el punto de vista de mi afiliación, iba a ser cubierto en un 40%, pagando obviamente los coseguros. Pero como la 24901 me habla de prestaciones preventivas, ¿sí?, a la discapacidad, si se quiere, yo voy a pedir la cobertura total del microarrays, que así se llama el estudio genético, que es muy caro, a través de las prestaciones preventivas que le corresponderían a Santi, ¿sí? Este es un ejemplo de prestaciones preventivas. También tenemos prestaciones de rehabilitación, por ejemplo, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, y tenemos en general las terapéuticas educativas, que pueden ser un centro de día, o las prestaciones educativas que tenemos, el módulo de apoyo a la inclusión escolar, o el módulo maestra de apoyo a la inclusión escolar. Uno es un equipo técnico categorizado y el otro es una sola maestra que acompaña o asiste al niño o niña en el proceso de inclusión educativa. Bueno, también prevé servicios específicos como estimulación temprana, educación inicial, que ahí les decía, la educación inicial que prevé la 24901 y su reglamentación va entre los 3 y 6 años. Pero como les decía, esto no es taxativo, no puede eso limitar un derecho. En el caso también de Santi, como verán, Santi, hemos pasado, digamos, por todos los artículos, creo que de la 24901, pero a mí cuando Santi tenía 2 años, en un módulo de rehabilitación, su neurólogo me pide que inicie sala de 2, porque él podía, le iba a hacer bien en su proceso de sociabilización. Cuando yo solicito la cobertura a la prepaga, me dicen no, porque la 24901 y su reglamentación nos habla de 3 y 6 años. En ese caso, lo que he hecho es decir, bueno, está bien, pero la convención nos habla del derecho a la salud y si yo tengo un pedido médico y un informe de los equipos técnicos, ustedes tienen la obligación de cubrirme sala de 2, a pesar de que la ley nos dice sala de 3, porque la convención es más importante que la ley. Bueno, a mí me han cubierto sala de 3. Y después en educación inicial, en el caso de Santi, como el equipo técnico consideraba importante su permanencia en sala de 5, que la he hecho, o sea, he ido al jardín hasta los 7 años,
Entonces la educación inicial en el caso de él ha llegado de los 2 hasta los 7 años porque hemos construido la necesidad de Santi concreta, ¿sí? A partir de los informes, de los pedidos médicos y demás. En cuanto a la educación general básica, lo mismo puede ser de 6 a 20, a veces tenemos adolescentes que permanecen en un curso, por ejemplo, a pesar de su edad, ¿sí? Porque muchas veces la edad biológica no implica la promoción automática en el caso de los niños, niñas o adolescentes con discapacidad. Esto vamos a verlo caso por caso, o sea que la educación general básica puede llegar a ser más de 20, 21 años el acompañamiento de este adolescente en ese periodo escolar. También, esto no quiero dejar de decirlo, se da esto de la educación o del acompañamiento al proceso de inclusión escolar en lo que es la parte universitaria. Aquí en Santiago, uno de los voluntarios hoy de la fundación es un adolescente que inicia, que tiene un diagnóstico de autismo, inicia una carrera universitaria y necesitaba contar con un profesor de apoyo a la inclusión escolar. ¿Qué nos dice la prepaga? No, porque la ley nos habla hasta 18 años y nos habla de educación general básica. Entonces yo ahí obviamente he hecho una presentación diciendo que la ley es ley. La convención nos garantiza 2 derechos. El derecho a la educación inclusiva, que sería uno de los derechos vulnerados, y por otra parte el derecho a la salud. Hoy este chico, este adolescente, concurre a la universidad y tiene acompañante terapéutico, y él ya tiene 21 años, y además tiene un profesor especial que le hace las adaptaciones curriculares universitarias. Eso también es muy importante como conocerlo a la hora de hacer efectivo este derecho. También formación laboral, centro de día, centro educativo, centro de rehabilitación psicofísica, rehabilitación motora y la atención odontológica integral. Esto es otra de las cuestiones también que surge de la 24901. Por ejemplo, en el caso de Santi, no era broma que nosotros hemos pasado por todos los artículos de la ley. Santi obviamente no puede ir al dentista y que le digan abrir la boca y arreglarle. A Santi los arreglos y las extracciones se hacen en quirófano, con anestesista y con 2 odontólogos, y obviamente que eso al principio dice no le cubrimos hasta que hemos podido, digamos, hacer un informe con el neurólogo, el equipo y su odontóloga solicitando esta atención odontológica en quirófano. O sea que a Santi le cubre la obra social todo, tanto la internación previa, la intervención y la posterior, con anestesia, con 2 odontólogos, con todo un equipo médico que lo atiende en este sentido. También establece de prestaciones complementarias, que es esto de la atención a domicilio, cuando existe la imposibilidad de tomar el servicio ambulatorio. Esto también a nosotros nos ha pasado, más allá de la pandemia, que creo que en todos los casos ha habido atención domiciliaria por las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno, pero aún así ahora que está permitida la circulación, existen algunos casos, por ejemplo, más allá de la pandemia, ¿no? Existen algunos casos de niños, como en el caso de Santi, que tiene una epilepsia refractaria de muy difícil manejo, en donde su traslado constante a consultorios médicos implica en él una desregulación. Entonces, nosotros recibimos las terapias en domicilio, que obviamente cuestan más caros para las obras sociales, pero cuando se puede justificar, la obra social tiene la obligación de cubrir. Otra de las prestaciones que establece la 24901 es la asistente domiciliario, que es una especie de persona que favorece el proceso de inclusión familiar, ¿no? En algunos casos está mal llamado o le pretenden decir enfermera, pero la asistente domiciliario es mucho más o implica otros aspectos, no es mucho más, implica otros aspectos, si se quiere, distintos de una enfermera. Yo siempre digo que esta figura es la que le permite a la mamá y al papá ser mamá y papá y no ser médico, no ser enfermero, no estar pendientes de la salud, sino poder relacionarse desde otro lugar, ¿sí?
Y luego tenemos las prestaciones de apoyo para acceder a distintas prestaciones de iniciación laboral. Nosotros hemos tenido un caso con la fundación de un adolescente que sabía cortar el pelo, o le gustaba, había hecho un curso, y la mamá me viene a ver, me comenta que había hecho el curso y demás, pero que necesitaba como seguir aprendiendo y que ellos no tenían los recursos para hacerlo. Entonces, en ese caso, le pedí al equipo que me haga un informe y me diga cómo podría ser un proceso de formación laboral y cuáles eran las herramientas que tiene que contar este adolescente para poder comenzar a trabajar, ¿no? Así que en ese caso, la obra social nos cubre el acompañante terapéutico y el curso para la formación e iniciación laboral de este adolescente, que luego se firma un convenio con una casa de un hospital de aquí de Santiago, y ella corta hoy el pelo, digamos, y atiende a las mamás y a los papás que tienen sus hijos internados en el hospital de niños. Ella está en este proceso, digamos, de pasantía con el Estado. Pero previamente la obra social había cubierto todo lo que era su formación laboral y todos los ajustes que había que hacerle a las tijeras, a las sillas y demás. Así que como esto siempre, en principio, cuando nos dicen atención a domicilio, asistente domiciliario o apoyo para la iniciación laboral, es el no. Ya sabemos que vamos con el no de la obra social o de la prepago. Siempre es no. Después vemos, pero vamos con no. Lo importante de este tipo de prestaciones, que si se quieren estar en esas zonas grises, hasta dónde va a ser cubierta, o un poco cuestionadas en su cobertura, lo importante de este tipo de prestaciones es que podamos construir la necesidad del caso, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son los objetivos? Construirlo desde la familia y con los equipos que acompañan a nuestros hijos o familiares o seres queridos con discapacidad. Construir esta necesidad, construir el derecho de cada uno de los casos. Eso creo que es súper importante a la hora de pedir, ¿no? No basta un pedido médico, tenemos que hacer informes, tenemos que hacer los objetivos, cómo se va a medir esos objetivos en cada uno de los casos, para poder, digamos, hacer una presentación que no tenga lugar a dudas. Bueno, en cuanto a esto, el certificado de discapacidad es un instrumento muy importante a la hora de buscar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, porque es la llave de acceso a todos los derechos contemplados en la Convención y también en la 24901. Tiene una fecha de vencimiento porque tiene un sentido de orientación prestacional. En esto también hay algún tipo de, siempre me hacen la pregunta de si por qué mi hijo que tiene síndrome de Down tiene que renovar el certificado de discapacidad, ¿no? Y a eso yo siempre les respondo, porque el certificado de discapacidad, ¿qué nos hace? Nos certifica la discapacidad y nos dice cuáles son las prestaciones que hoy y dentro de 3 años, por ejemplo, necesita ese niño con síndrome de Down. Puede suceder que hoy necesite, por ejemplo, prestación de apoyo a la inclusión escolar, prestaciones de rehabilitación, y cuando sea más grande necesite prestaciones de apoyo a la iniciación laboral, ¿sí? Tiene una orientación prestacional, orienta hacia dónde va con las prestaciones, por eso tiene fecha de vencimiento y por eso también debe ser renovada. Y yo creo que otra de las cuestiones, y esto es una opinión personal, es que también a partir de la renovación, esto le permite al Estado controlar el estado integral de la persona con discapacidad, ¿no? Porque ahí donde una junta ve a la persona con discapacidad y puede evaluar su estado de salud también. En este sentido me parece importante que tenga esta fecha de vencimiento, porque implica que traer a la persona con discapacidad al sistema estatal, ¿no? Y que podamos constatar cómo se encuentra esta persona con discapacidad. Después tenemos que, obviamente, es un instrumento público y ante su pérdida se procede igual
cuando perdemos el DNI, por ejemplo, se hace la denuncia de extravío. Si el certificado de discapacidad ha sido otorgado un año antes de la pérdida, se va y se entrega a uno en el acto. Si ha pasado un año, vamos a tener que hacer de nuevo todos los trámites para que se otorgue el certificado de discapacidad. Eso dice la ley nacional, ¿no? Obviamente que el certificado de discapacidad es una acción positiva, es hacer algo por la persona con discapacidad, y en ese sentido también vemos algunas resistencias de las familias a gestionar el certificado de discapacidad, porque quieren evitar que se rotule sus hijos, quieren evitar que, por ejemplo, me dicen capaz que el día de mañana no pueda trabajar, o capaz que no pueda casarse, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Esto como que hay que ir deconstruyendo en las familias y hacerlas entender que el certificado de discapacidad siempre es una acción positiva. Siempre lo hacemos para obtener la cobertura integral de todas las prestaciones previstas en la 24901. Siempre es mejor tener que no tener. Y a su vez tiene fecha de vencimiento, con lo cual si se supera la condición que se ha dado al tiempo de otorgarse el certificado de discapacidad, ya no va a ser necesario. Y su exhibición tampoco es obligatoria, tampoco es necesario que salgamos con nuestros hijos con un certificado de discapacidad colgado, ¿no? Vamos a exhibirlo cuando sea necesario, frente a la obra social, o por ejemplo para sacar el símbolo internacional de libre estacionamiento, o para acceder a lugares públicos, espectáculos públicos, donde el acceso en ese caso es gratuito. Podemos también para pedir, por ejemplo, si viajamos a asistencia, para gestionar transporte, ¿sí? En algunas provincias basta con la exhibición del certificado de discapacidad para que la persona pueda tomar un colectivo gratis, y en otros casos en Santiago hay que gestionar en capital el pase libre de transporte, pero en el interior, por ejemplo, con el certificado de discapacidad es suficiente para que esa persona pueda trasladarse en el colectivo, ¿sí? También el certificado de discapacidad tiene una característica que es el tema dice, orientación prestacional, y abajo dice requiere acompañante, ¿no? Eso implica que la cobertura, por ejemplo, del transporte para viajar a otras provincias, se va a hacer siempre de la persona con discapacidad y del acompañante. Como les decía, no afecta la vida civil de la persona con discapacidad puede trabajar, puede casarse, obviamente que puede tener hijos, tampoco afecta su capacidad para ser titular de derechos o para contraer obligaciones, no está relacionado al porcentaje de la discapacidad ni a la declaración judicial de capacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona con discapacidad va a ser titular de un certificado de discapacidad para que se acredite su discapacidad, ¿sí? Lo que necesita, que sería la orientación prestacional, y si necesita o no acompañante. Eso es el certificado de discapacidad. Después luego tenemos lo que es la declaración judicial de capacidad, que si se acuerdan lo que hablábamos en el encuentro anterior, el paradigma social exige o nos marca que la persona con discapacidad no es reemplazada por otro, sino que la persona con discapacidad puede decidir acerca de su propia vida, y puede también requerir para algunos hechos o algunos actos de la vida civil contar con apoyos, ¿sí? Entonces, la declaración judicial de capacidad se da cuando, una vez que se adquiere la mayoría de edad, que sería 18 años, los papás o los familiares de una persona con discapacidad iniciamos un juicio para la determinación de la capacidad. Porque hasta los 18 años el representante legal por excelencia de un niño o niña son sus padres. Una vez cumplido la mayoría de edad, se supone que tiene plena capacidad civil, pero en el caso de las personas con discapacidad, esta presunción, digamos, tenemos que acreditar qué actos sí puede realizar y qué actos no. A veces nos piden, por ejemplo, la declaración de capacidad progresiva para el trámite de la pensión, ¿sí? Una vez que adquiere la mayoría de edad, tramitamos
y se designa una persona de apoyo, que es la que va a hacer los trámites de la pensión, de incluir salud y demás, apoyando o si se quiere subsidiando esta voluntad de la persona con discapacidad. Y obviamente el certificado de discapacidad otorga el acceso a la cobertura de todas las prestaciones de salud. También lo que hace la accesibilidad, la educación, la formación laboral y lo que es el cupo laboral, que es un tema que lo vamos a ver más adelante, que es un tema bastante controvertido, si se quiere, a la hora de hacerse efectivo este cupo laboral. Y lo otorga el Servicio Nacional de Rehabilitación. Cada provincia funciona, digamos, como delegaciones del Servicio Nacional. Aquí en Santiago depende de la Dirección Provincial de Discapacidad, pero en otras provincias tienen el Servicio Nacional de Rehabilitación, puede estar en el Ministerio de Salud, puede estar en un hospital público. Eso vamos a averiguar, digamos, frente a cada caso. Con relación al certificado de discapacidad, Diego me consultaba acerca de este tema de la salud mental, ¿no? Si corresponde o no certificado de discapacidad. Y el certificado de discapacidad, al acreditar la discapacidad, se analiza la funcionalidad de la persona, ¿sí? O sea, se analiza si esa persona tiene o no necesidad de contar con el ajuste razonable o con los apoyos. Porque se acuerdan que siguiendo el modelo médico rehabilitador, lo único que se debería hacer es acreditar la deficiencia. No, ahora se debe acreditar la deficiencia más las barreras. Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, con un diagnóstico de esquizofrenia, pero funcional, digamos, no vemos que haya barreras a la hora de su inclusión social. Digo por decir esquizofrenia, sé capaz que cualquier otro tipo de cuestión relacionada a la salud mental. Pero si tengo, volviendo al mismo ejemplo, una persona con esquizofrenia que no puede salir a la calle, ¿sí? Ahí vemos que hay una barrera, ¿sí? Hay una necesidad de un ajuste y de un apoyo para la inclusión social de esta persona. Entonces, en ese caso se mide la discapacidad desde ese lugar. O sea, se va a otorgar el certificado de discapacidad para que esa persona pueda obtener la cobertura del acompañante terapéutico, del asistente domiciliario, del hospital o sanatorio o centro de día, y también de todos, obviamente, los medicamentos. Pero este es el concepto del certificado de discapacidad. Y el hecho también de que no sea necesario, como ya tengo certificado de discapacidad, no sea necesario un constante sometimiento a la persona con discapacidad a los estudios que tengan que ver con el diagnóstico, porque con el certificado ya digamos, acreditamos el diagnóstico. Esto, lo que nos dice el certificado, son hechos indubitables, ¿sí? No podemos poner en duda la discapacidad si estamos frente a una persona que tiene certificado de discapacidad. Por ejemplo, en el hecho de tengo una mamá, que esto en Santiago pasa muy seguido, con un hijo con discapacidad que trabaja para el Estado. Aquí la 5711, que es la ley del empleado público provincial, nos prevé que toda persona que tenga a su cargo un niño o niña o persona con discapacidad va a tener la franquicia del ingreso 2 horas antes o 2 horas después, 2 horas sería, bueno, 2 horas antes en el ingreso o a elección de la persona, 2 horas antes en el horario de salida, que es una franquicia que se otorga a las mamás, papás o familiares que tengan a cargo personas con discapacidad. Entonces, con la sola exhibición del certificado, no va a ser necesario que este niño o niña sea sometido a la junta médica, por ejemplo, del lugar donde trabaja su mamá, ¿no? Basta con la presentación del certificado. Caro. Sí. Caro, te quiero interrumpir una cosita que estaría bueno aclarar. ¿Se escucha bien? Porque estoy con el teléfono. Con salud mental, lo que suele ocurrir es que, por ejemplo, con esquizofrenia, psicosis, bipolar, que es una psicosis maníaco-depresiva, tenemos estado
los estados de brote o de ruptura de la personalidad. ¿Qué acontece? Que después la persona se compensa y vuelve como a ser funcional. Mi recomendación como psicólogo es que hay que hacer el certificado de discapacidad, aunque esa persona luego se compense. ¿Por qué? Porque en la mitad de la crisis no tenemos los recursos o los circuitos para que esa persona siga funcionando. Porque lo que nos pasa con la discapacidad, que tiene que ver más con lo orgánico, es que muchas veces esta discapacidad se mantiene, es visible, pero en las enfermedades mentales, que no tenemos un registro en lo físico o que lo tenemos por temporadas, acontece que la familia, por renegar de ser el certificado de discapacidad, de hacerlo, cuando vuelve a aparecer el brote, no solamente la persona está en riesgo de vida, sino también la familia. Entonces, mi recomendación es hacerlo y no esperar a que se compense y como ir desestimando esa ilusión. Cuando un profesional da un diagnóstico, tenemos que ir a buscar, como decía Carolina, los apoyos y las fuentes para que después preservar la salud de esa persona. Sí, Caro, era esto. Bien, perfecto. Bueno, entonces, la ley, ¿me escuchan aquí a mí? Sí, claro, se escucha bien. Bueno, gracias Diego por tu recomendación. Digamos, creo que yo siempre digo que el certificado de discapacidad es una acción positiva. Siempre es preferible tenerlo que no tenerlo. O sea, siempre que se pueda tener el certificado de discapacidad es mejor, ¿no? Porque nos abre la puerta al acceder a todos los derechos que surgen de la ley 24.901. Justamente esto como para hacer un paralelismo muy rápido, que estamos ya ahí con la última parte del tiempo, digamos. La 24.901 crea un programa de cobertura que es un sistema único de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Y eso a su vez tiene un nomenclador, ¿sí? Han visto que te dicen, no te voy a cubrir 500 porque el nomenclador dice 400. Muy común escuchar esto cuando trabajamos en discapacidad. Pero este nomenclador tiene algunas características que es necesario conocer para poder hacer algunos reclamos, que es una norma de carácter financiera por el cual el Estado Nacional reintegra a los agentes del seguro de salud lo abonado en concepto de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Nosotros tenemos que todas las obras sociales, las empresas de medicina prepaga aportan a un fondo de redistribución social, se llama, que es un fondo común a todas las obras sociales, en el que luego, una vez que la obra social cubre una prestación, ¿sí? Se hace una serie de trámites para que el Estado lo vaya reintegrando, ¿sí? Este nomenclador, han visto que se dictan resoluciones constantemente actualizando el 5%, el 10%, el 15%, se va actualizando de manera permanente. Quizás, y esto también es una opinión personal, estas actualizaciones no se condicen con la inflación. Por ejemplo, estamos muy atrasados en el tema de la actualización y constantemente este es un reclamo que hacemos las familias y los profesionales para que la actualización sea digna, por lo menos, ¿no? Porque están pagando muy, muy bajo. Es un criterio de razonabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si el nomenclador a mí me dice que para por ejemplo, para la fonoaudióloga son 500 pesos, es lo que el Estado le va a reintegrar a la obra social o a la prepaga, ¿sí? No es un tope. No es que porque el Estado le reintegra 200 la obra social, solamente está obligada a cubrirme 200. No, la obra social está obligada a cubrirme lo que me cobran realmente, si eso es razonable. Tampoco me van a cubrir 10.000 pesos la sesión de fonoaudiología. Pero, por ejemplo, y no era broma cuando les decía que Santi, nosotros hemos caminado cada artículo de esta ley, Santi tenía una fonoaudióloga que tenía una especialidad que es PROM. PROM, sí, creo que sí. Bueno, una especialidad.
Entonces ella nos cobraba, además del nomenclador, un plus de especialidad, y cuando le hago el reclamo a la obra social, ellos me dicen no, porque el nomenclador me dice 500 pesos. Entonces yo le digo, no, equivocado, el nomenclador es un tema tuyo con el Estado, vos a mí me tienes que cubrir todo por la 24901 y por la convención. De que en ese caso me cubrían a valor mercado, porque ellos no me pueden a mí oponer una normativa que regula la relación del Estado y las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, ¿sí? Por otra parte, el nomenclador también, esto es importante saber, el nomenclador nos habla de algunas cuestiones, como les contaba, el jardín de infantes a partir de los 3 años, y nosotros lo podemos pedir a partir de los 2 años. Entonces, como que el nomenclador es un criterio de razonabilidad, pero no es un tope. No nos pueden decir, no te cubro porque la ley y el nomenclador dicen sala de 3. No, me tiene que cubrir porque esto es un piso, de ahí en más, y la convención me otorga a mí y me garantiza el derecho a la salud y el derecho a la educación inclusiva de mi hijo. Cuando se trata de salita de 2, más que nada podremos ir por el lado de la salud, que tanto lo que es la educación, por lo menos ese encuadre le hemos dado nosotros como familia, ¿no? En cuanto a los modos de solicitar la cobertura, nosotros siempre tenemos que, una vez que obtenemos el certificado de discapacidad, le vamos a presentar a la obra social o a la prepaga o a incluir salud, por ejemplo, una nota por escrito adjuntando una fotocopia del certificado de discapacidad y el informe médico. Esto les doy un consejo de temática madre. Guardemos el certificado de discapacidad original porque es un lío volverlo a hacer, y siempre aconsejemos que sacar un certificado, copias, hacerlas certificar en la policía o en un escribano, y con las copias certificadas manejarnos. No nos manejemos con el original porque es un lío perder y hacer todos los trámites de nuevo. La copia, una vez que llevamos la nota acompañando el certificado de discapacidad, va a ser sellada por el agente que la ha recibido, que nos consigne siempre el día y la hora de la presentación y el cargo en el que ocupa, ¿no? En esa primera nota, que la podemos decir simplemente, soy mamá de Santiago, pido a la obra social se acompañe el certificado de discapacidad y me informe el alcance de la cobertura, que nos pueden dar las cartillas, por ejemplo, donde surgen los profesionales que la obra social nos da como prestadores, el modo en que vamos a hacer los pedidos, el tiempo estimado de reintegro, si se da el caso, y entre otros aspectos que nosotros consideremos de importancia. Es muy fundamental presentar el certificado de discapacidad a la obra social o prepaga. Eso es fundamental. Y pedir que nos informen para que nosotros ya sepamos cómo nos vamos a mover frente a los pedidos específicos. Otra cuestión que me interesaba abordar es esto de qué pasa si una persona con discapacidad quiere afiliarse a una empresa de medicina prepaga. Ninguna prepaga puede rechazar la adhesión de una persona con discapacidad, pero un poco, a ver, como para que lo podamos comprender mejor, las cuotas de las obras sociales y en este caso de las empresas de medicina prepaga, perdón, se calculan de acuerdo al riesgo, ¿no? O sea, tengo 5 personas, una de ellas tiene diabetes, otra tiene una discapacidad, 3 sanas. Las sanas son las que pagan las necesidades de estas dos, digamos, una con una enfermedad y otra con discapacidad. Entonces, si a estas 5 se le suma una persona con discapacidad, ese riesgo que ha sido tomado en cuenta a la hora de calcular la cuota social se agrava. Entonces, ¿qué dice la prepaga? Nos dice, el hecho de que se agrave el riesgo no puede ser soportado por estos 5 ni por nosotros como empresa. Tiene que ser soportado por vos, que nos vienes a agravar el riesgo. Entonces, nos pueden cobrar lo que se llama plus por preexistencia, pero que en la mayoría de los casos lo que pasa es que nos cobran este plus
por decirle, nos quiere cobrar una cuota de 1.000.000 de pesos, de 100.000, algo totalmente irrazonable a la hora de hacerse efectivo. Entonces, lo que se puede hacer en ese caso es solicitar a la prepaga que se fije un plus, que vamos a pagar un plus, pero que este plus sea razonable, ¿sí? En todo caso, si, no sé, nos quieren cobrar 300.000, que nos den más cuotas, ¿sí? Con un ajuste. Claro, discúlpame. El otro día hubo el caso de una familia del lugar donde yo trabajo que le pidieron 2 millones de pesos por todo el año para aceptarlos en una prepaga. Les daban 6 cuotas para pagar 2 millones de pesos. Claro, o sea, ese es donde está ahí la cuestión de la razonabilidad, ¿no? Que aquí hay antecedentes en Santiago jurisprudenciales, o sea, del juzgado federal, que la determinación del monto debe hacerse de modo razonable. Si tengo personas que cobran por mes entre las 2 y 100.000, no me pueden pagar, no me pueden pedir que pague 100.000, ¿no? Porque sería imposible. Eso y decirme que no es lo mismo. Muchas veces se disfraza un no con la pretensión de un pago altísimo que no lo puede hacer. Si es verdad que podemos ir a sede judicial con un amparo, por ejemplo, y pedir que un juez sea el que la obligue a la obra social a que fije un monto dentro de la razonabilidad. No lo va a poder obligar a la adhesión sin este plus por preexistencia, pero sí puede obligarlo la que... obra social o la empresa de medicina prepaga no reciben por el sistema de reintegro, digamos, justamente un reintegro de ese gasto que hace con la persona con discapacidad o con un tratamiento de alta complejidad. Sí, lo que pasa es que puede pasar que sea que por el certificado de discapacidad y por el hecho de que por el nomenclador que hablábamos recién recibe un reintegro, pero no se reintegra todo. Se reintegra solamente las prestaciones de la 24.901. Siempre va a haber un agravamiento de riesgo, siempre. Perfecto. Sí, o sea que en ese caso, como les digo, se puede ir un amparo para que se fije de modo razonable una cuota que se pueda pagar, ¿no? Y que no se dé ocultado, sino que podamos obtener una adhesión. Siempre la regla para mí es el monotributo. O sea, si me preguntan, la regla para mí es intentar el monotributo. Eso como que siempre lo aconsejo de esa manera, o bien, si tenemos personas que no puedan pagar monotributo, lo podemos hacer que se tramite la pensión no contributiva y incluir salud, ¿no? Bueno, el deber de información lo voy a pasar muy rápido, en todo caso ya van a tener ustedes estas filminas. Todas las obras sociales y las empresas de medicina prepaga se encuentran obligados a prestar a sus afiliados toda la información de forma cierta, clara y detallada de todo lo relacionado a las características de los servicios que va a prestar. Nosotros, en el caso de Santi, vuelvo a decirle que no les miento cuando les cuento que pasó por todo y cada uno de los aspectos de la ley y de la normativa de discapacidad. Nosotros, ¿por qué me parece importante un poco abordar este tema? Cuando nosotros vamos a preguntar a la obra social, por ejemplo, qué cobertura tienen, qué prestadores me pueden ofrecer para la kinesiología, cómo puedo hacer tal trámite, y ellos nos retasean información, están, además de violando la convención y cercenando el derecho a la salud, además están incurriendo en una violación a la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Que es la que obliga a las obras sociales y prepagas a suministrarnos toda la información, clara, precisa, concreta y detallada. ¿Qué pasa en nuestro caso? A mí, OSDE me dice que OSDE, que ahora nos amamos con OSDE, por eso no lo quería nombrar, pero me salió del corazón, pero aclaro que me cubren hoy todo, para que no se vayan a querer ofender. OSDE en su momento, cuando yo voy a pedir que me cubran kinesiología, me dicen ellos, el nomenclador de kinesiología sale 500, y me dan un número de nomenclador. Yo sabía que estaba vigente el segundo, el siguiente, digamos, que era 600 pesos. Entonces, yo ahí ¿qué hago? Les mando un mail y digo, infórmame cuándo va a ser la cobertura y cuánto es el monto para que hable con la kinesióloga. Y ellos me dan el nomenclador viejo.
Entonces yo le digo, ¿me estás diciendo que está vigente este nomenclador? Sí, ese nomenclador, me contesta la gerente en su momento. Entonces obviamente le digo, no, no está vigente ese nomenclador, está este que es más plata. O sea, vos me estás violando el deber de información. En eso me doy vuelta, obviamente hago una denuncia en defensa del consumidor, para que, porque se trata de una prepaga, ¿no? En el caso de, si se trata también de una obra social, podemos recurrir a la superintendencia, hacer una denuncia también. Y en ese caso, en el caso mío, digamos, lo que se ha hecho es multar a OSDE por la violación del deber de información, porque me estaban diciendo las cosas mal. Y además, como en la audiencia se había presentado un hecho como de violencia, o sea, por parte de ellos hacia mí, violencia verbal, ¿no? Violencia, esto de la bajeza de para qué, esto es plata, vos estás aquí por plata y demás. Además, adicionalmente, yo pido un daño moral que se fija para que ellos me paguen a mí el daño moral por lo que había sucedido en la audiencia. O sea que además de todos esos, de poder, por ejemplo, iniciar un amparo, un reclamo, también podemos denunciar la violación al deber de información. Bueno. Esto es un poco la cobertura para el caso de las personas con discapacidad. Yo les decía que vamos a presentar primero el certificado de discapacidad. Después, el afiliado o el adherente titular del certificado de discapacidad, su representante legal, su cónyuge, su hijo, va a presentar los pedidos médicos a la obra social de la prestación, bajo una constancia del agente que los recepcionaba. En este caso siempre se recomienda, y eso si son familias o si son personas que asesoran a familias, siempre tengamos las cosas en original y copia, cosa que nos quede, digamos, la constancia de su recepción, del día en el que se ha recibido, ¿no? Y también quién lo ha recibido, porque esto es fundamental a la hora de poder iniciar un reclamo administrativo o un posterior reclamo judicial. El poder saber quién ha recibido y cuándo ha recibido. En ese caso, tanto la obra social o la prepaga, también incluir salud, nos va a informar a los afiliados cuál es la documentación complementaria que nos requieren y el plazo en lo que nos van a autorizar y los demás pasos a seguir. Han visto que generalmente al principio de año, las obras sociales y las prepagas nos envían una carta y nos dan un listado, ¿sí?, de toda la documentación que cada año tenemos que renovar. Ahí también podemos aprovechar y consultar acerca de algunos aspectos que creamos importantes con relación a la cobertura. En el caso de que la obra social o la empresa de medicina prepaga cuente con un profesional apto para realizar la práctica, nos va a informar a los afiliados todos los datos de ese profesional, que generalmente nos dan las cartillas. Nos dicen, bueno, esto, kinesiología esto, fonoaudiología esto. Bueno, en principio las obras sociales, las prepagas están obligadas a cubrirnos las prestaciones con esos prestadores. También nos enfrentamos a dos cuestiones que se dan habitualmente, que son las demoras en el pago a los prestadores, ¿no? Cuando se trata de un prestador de la cartilla de la obra social o empresa de medicina prepaga, generalmente el pago es entre la obra social y prepaga y el prestador, ¿sí? Eso cuando son prestadores de cartilla. ¿Y qué vamos a hacer en el caso de demora en el pago? Directamente cuando el prestador nos reclama, no sé, la obra social hace 8 meses que no me paga, como en la relación se ha entablado entre la obra social y él, le decimos al prestador, o sea, fíjate vos qué dice tu convenio particular, y podríamos hacer una nota diciendo que nos encontramos preocupados por la situación por la que atraviesan los prestadores, que solicitamos la regulación del pago, la regularización del pago, perdón. En ese caso sí podemos nosotros acompañar el reclamo del prestador. Y cuando se trata de profesionales que yo les digo fuera de cartilla, la relación se entabla entre el afiliado y el profesional y el afiliado de la obra social. Nosotros le pagamos al profesional, nos entrega la factura y nos reintegra la obra social.
Entonces, en el caso de demora, ¿qué hago yo generalmente? Hago que el prestador me haga una nota a mí diciéndome que hace tantos meses no se me paga porque, digamos, yo no me puedo hacer cargo del pago directo, los papás no se pueden hacer cargo directo, hace 6 meses que no se me paga. Entonces solicito, y teniendo en cuenta que eso tiene carácter alimentario porque soy el único sostén familiar, solicito la regularización del pago, bajo apercibimiento de que tengamos que suspender la terapia. Entonces yo recibo esa nota que me hace el prestador y le mando otra notita a la obra social o a la prepaga diciéndole que los hago responsables de la suspensión de la cobertura, por ejemplo, ¿no? Hago como esa mentira, digamos, esa triangulación. Todas estas notas, todos los modelos de notas, ustedes lo pueden encontrar en la página de la Fundación de la Casita del Árbol, que es www.lacasitadelarbol.net. Ahí están todos los modelos de notas de estos reclamos que les estoy contando. Están ahí en donde dice información útil y dice reclamos, y están todos los modelos de reclamos nominados. Dicen, por ejemplo, modelo de reclamo inclusión escolar, modelo de reclamo demora, está todo ahí. O si no, bueno, nos pueden pedir a los medios de comunicación de la fundación y nosotros enviárselos, no hay ningún problema con eso. Bueno, en cuanto a los caminos a seguir en el caso de incumplimiento de la 24.901, volvemos al primer tema. Cuando son personas excluidas del sistema de salud y, por ejemplo, tengo un niño que necesita una silla postural y no tiene obra social, no tiene incluir salud y no tiene prepaga, lo que vamos a hacer es una nota de desarrollo social solicitando la cobertura, ¿sí? Y en el caso de que no cumplan, en el caso de demora, lo que podemos hacer también es recurrir a la justicia para que la justicia condene al Ministerio de Desarrollo Social y o de Salud. Yo a veces elijo Desarrollo Social y no Salud aquí en Santiago, para que a través de una acción de amparo o de una autosatisfactiva se llama, se proceda a la cobertura. Estos son términos muy de abogadas, pero para que entiendan, la acción de amparo es una acción general, ¿sí? Cuando tengo, por ejemplo, un niño que la obra social, la prepaga o el Ministerio de Desarrollo Social no le cubre la silla, la maestra, la fonoaudióloga, estamos hablando de múltiples prestaciones que están siendo, digamos, incumplidas, ¿sí? El derecho a la salud está siendo vulnerado en distintos aspectos. En ese caso, yo lo que recomiendo es ir a una acción de amparo que le va a permitir, digamos, obtener una sentencia que obligue a la obra social o a la prepaga. En el caso también de Santi, nosotros tenemos un amparo, porque en su momento no me cubría maestra, no me cubrían los viajes a Buenos Aires, no me cubría las terapias de rehabilitación, entonces interpongo un amparo para que un juez le dé al derecho a la salud de Santi el alcance, ¿sí?, de acuerdo a la convención. Se le dice, OSDE, cesa en tus actos de violación al derecho a la salud de Santiago y cubrirle todo. Así dice la sentencia. Ordenar la cobertura de todas las prestaciones necesarias para Santiago dentro y fuera de la provincia. Así nos dice, entonces ahora es, no sé, Santi necesita un mono australiano, yo me voy con el pedido médico y OSDE me cubre. Y también otra posibilidad que tenemos es iniciar una autosatisfactiva, que sería cuando es una sola prestación. O sea, nosotros tenemos una niña aquí en Santiago que tenía todo cubierto por la obra social, pero necesitaba un implante coclear, una sola prestación. Entonces, en este caso nos vamos a una autosatisfactiva, que es pedir el implante, que me cubra el implante y se terminó el tema. El amparo es un proceso como más amplio. Cuando se trata de personas que no tengan los recursos económicos suficientes y llegan a nuestra consulta, lo que yo hago es derivarlos a lo que son las defensorías oficiales federales, que están en todas las provincias, o bien a los colegios de abogados que también tienen un asesoramiento jurídico gratuito. Digamos, se los deriva para que ahí puedan
puedan recibir una atención gratuita para no tener que pagar, además de toda esta situación de salud, no tengan que hacer frente al pago de abogados. Y cuando se trata de personas incluidas al sistema de salud, podemos tener una negativa expresa, es decir, la obra social me dice no te voy a cubrir la fonoaudiología. Yo lo que generalmente hago es hacer en ese caso una carta de documento o si no, iniciar otro reclamo ya un poco más fuerte, como advirtiéndole, mira, me voy a ir a la justicia, como dándole una última oportunidad. Y si continúa la negativa, podemos irnos a la justicia también por un amparo con una medida autosatisfactiva. En el caso de las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga, la competencia va a ser siempre de la justicia federal, ¿no? No de los tribunales provinciales, sino de la justicia federal. Si se trata de una obra social provincial, como por ejemplo aquí en Santiago el Iócer, sí la competencia va a ser de los jueces provinciales u ordinarios. Caro, te hago una pregunta. ¿Puede la obra social o la empresa de medicina prepaga negarse a darte, valga la redundancia, la negativa por escrito de una prestación? O sea, decirte Sí, que puede. no, que vos le pidas la negativa por escrito y no te la den por escrito, lo cual te traba la posibilidad de iniciar un amparo. No, lo que puedes hacer en ese caso, si ellos no te quieren dar la negativa por escrito, vos tienes la figura de la denegatoria ficta, se llama, así llamamos los abogados a cuando vos a su vez te dices, yo no te voy a dar la denegatoria por escrito, entonces date vuelta y haz una notita simple diciendo, solicito que se me responda por la cobertura en el plazo de 72 horas. Vencido a este plazo, se voy a tener por negada. O sea, vos le puedes dar carácter negativo al silencio. ¿Sí? Entonces, en ese caso, procuremos hacer esta nota para que en 72 horas, digamos, bueno, ya se dé cuenta que me he dicho que no. Perfecto. Se la tiene que firmar alguien de la obra social. Esa nota. Cuando vos presentas la nota, siempre, como les decía, en copia y que me firme el que me recibido y me ponga el día y la hora. Perfecto. Empezamos como a buscar, han visto esa cosa ahí, la aguja en el pajar, que no se acuerdan cuándo han pedido, no. Yo cuando me hacen una consulta así siempre procuro saber dónde estamos parados en tiempo, ¿no? Para poder, digamos, asesorar. Y si no tenemos nada presentado, hago que de nuevo se presente. Y de nuevo reclamo de las 72 horas. Bien. Bueno, en los reintegros, los que les decía, algunas obras sociales nos dicen, solamente te voy a reintegrar lo del nomenclador, lo cual, como veíamos, el nomenclador es una base, es un piso, y la 24901 nos habla de una cobertura integral. ¿Sí? En ese caso, la reglamentación va a regular entonces las relaciones entre el Estado y los agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud, pero no va a ser, no nos va a regir las relaciones entre los afiliados y beneficiados con la obra social o empresa de medicina prepaga. Va a ser en principio inoponible para nosotros porque no va a poder limitar nuestro derecho. La obra social se me dice, solamente te reintegrar lo que dice el nomenclador, y si el nomenclador habla de una consulta médica 800 pesos y el neurólogo de Santi, por ejemplo, por su especialidad, a mí me cobra 2.000, la obra social o prepaga está obligada a cubrirme 2.000. Por las buenas o por las malas con un amparo, como en el caso de Santi, como les cuento, que le cubren todo a valor mercado. O sea, no nos dan 800 pesos, nos dan lo que nos cobra su neurólogo. La libre elección de prestadores en principio está vedada, no podemos elegir nosotros los prestadores, sino vamos a tener que ir a los prestadores de cartilla, salvo cuando la obra social o la prepaga no nos ofrece un prestador con la especialidad que requiere la persona con discapacidad, ¿no? En ese caso sí, no tiene prestador, o bien los prestadores que me da la obra social no están disponibles, yo puedo elegir por fuera. En principio no se puede, salvo cuando no está la especialidad dada o el que nos dan no tiene turno, por ejemplo. En ese caso hacemos una notita diciendo, mira, he hablado uno por uno del listado, ninguno tiene turno, hagamos por reintegro. Que también ha sido el caso de Santi, porque no había fonoaudióloga ni terapista ocupacional disponible del listado que me daba OSDE, entonces yo le he dicho, miren,
he hablado a todos los de la cartilla, ninguno tiene turno, entonces me voy a fulana y ellos por reintegro me cubren todo lo que, o sea, lo que me da lo que me dice el nomenclador, que es lo que las chicas hoy me cobran, porque no está yendo a especialidades. El transporte, tenemos, esto lo voy a hablar de Santiago un poco, dentro de la provincia, en algunos lugares se exige que se gestione el transporte libre de pasajeros, o sea, el pase libre, perdón, de pasajeros, que generalmente se lo tramita en las direcciones de transporte provinciales. Pero en el caso de que sea imposible el uso del transporte gratuito de pasajeros entre el domicilio, por ejemplo, de la persona con discapacidad y el centro de rehabilitación, porque, por ejemplo, no sé, están frente al caso de un niño con una epilepsia que convulsiona constantemente, el hecho de subirnos a un colectivo implica un riesgo para su salud, para su vida, o a veces el hecho de subir un niño o niña con autismo, que es un caso que hemos tenido aquí en Santiago, un niño con autismo, que obviamente el ruido y la cantidad de gente que había en el colectivo lo desregulaba y él llegaba muy mal a las terapias. Entonces en ese caso se ha hecho informe de todas las terapeutas solicitando la cobertura en un remis. Por eso es importante como construir el caso a caso. Y fuera de la provincia sabemos que las personas con discapacidad pueden gestionar en la CNRT y retirar por las ventanillas de la terminal de ómnibus el pasaje gratuito. Ahora se hace a partir de la pandemia todo de manera virtual en la página de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Y en el caso de que se nieguen a otorgarlos, cada terminal de ómnibus tiene una oficina de la CNRT donde podemos hacer la denuncia. Bueno. Voy a avanzar un poco más en cuanto a lo que son los medicamentos para las personas con discapacidad. Todos los medicamentos de una persona con discapacidad van a ser cubiertos al 100%. Por ejemplo, si usan medicamentos antiepilépticos como Valcote, risperidona, clonazepam, incluso el aceite de cannabis, que a partir de la Argentina tiene su regulación reciente que habla de lo que es el cannabis medicinal. En el caso de Santi nos cubre el cannabis medicinal, que es un cannabis prescrito por el médico neurólogo de cabecera, que se llama Combupidiol, que es un cannabis que nos asegura que su composición tiene el 98% de CBD, el 1% de THC y el resto de componentes, ¿no? Eso es muy importante que conocerlo un poco para facilitar el acceso al medicamento como es el cannabis medicinal. Por ejemplo, si tiene una persona con esclerosis múltiple y tiene espasticidad y necesita un remedio porque le cae mal el remedio que toma para el estómago, por ejemplo, el protector gástrico en las personas con discapacidad tiene que ser cubierto también en un 100%, ¿no? En el caso de Santi, por ejemplo, que consume un protector gástrico, a nosotros nos cubre 100% porque su neurólogo me ha hecho un pedido médico justificando esto de que al tomar tantos medicamentos le puede producir, por ejemplo, una úlcera. Entonces, en ese caso, si bien es de venta libre, si bien lo puede comprar alguien, cualquier persona, no es específico de la epilepsia, la gastritis o el problema de reflujo surge a partir de la epilepsia, ¿sí? Lo mismo con las leches medicamentosas o con el Espezan, que a Santi también le damos algunos líquidos espesos, sobre todo a la mañana, y el Espezan, que sería de venta libre, en el caso de la obra social me lo cubre porque tengo el pedido médico hecho. Por eso siempre es importante el informe médico, porque si el médico aclara que está relacionado o es una consecuencia de su enfermedad, como la epilepsia o de su discapacidad, va a tener que ser cubierto en su totalidad, aun cuando se trate de remedios de venta libre. Bueno, voy a pasar el acceso a la justicia porque lo van a tener ahí, pero básicamente esto de poder recibir información en formatos accesibles y una orientación acerca de los derechos, van a participar en un proceso judicial en igualdad de condiciones, y lo que quería
comentarles solamente que es lo que les puede llegar a servir, sobre todo a los efectores de los sistemas de salud, educación, Carolina, discúlpame, te quiero hacer una consulta con respecto a los medicamentos. Tengo una persona muy allegada a mí que es especial, le digo yo, y que ella tiene su obra social que es PAMI, ¿no? Y resulta ser, ella tuvo una ACV hace muchos años y toma medicación muy, muy cara, ¿no? Hasta que se pudo pensionar, después de 7 años, le salió la pensión. Resulta que PAMI no le cubre completamente la medicación porque, bueno, su pensión supera los 30.000 pesos. Y la medicación que toma ella toma 4 medicamentos, ¿no? 2 neurológicos y aparte se le declara una diabetes y, bueno, otros medicamentos más. No le cubre PAMI el 100% de los medicamentos. Solamente le cubre en algunos el 60% y el 80%. El 100% no, porque según la prestadora, PAMI cobra más de 30.000 pesos. En realidad cobra algo de 33.000 y pico de pesos. En ese caso, ¿qué tiene que hacer? Porque han hecho una nota a PAMI con la doctora de cabecera, neurólogo y todo, pidiendo que sea el 100% la cobertura de los medicamentos. Betty, discúlpame, no te he escuchado al principio. ¿Tiene certificado de discapacidad? Sí. Ella bueno, en ese caso, lo que yo te recomiendo es que pueda, con todos los informes, los pedidos médicos, hacer una carta de documento. Puede ir a un colegio de abogados de la ciudad o bien a la defensoría oficial para que la defensoría haga una acción judicial. Me parece que podría ser ese camino. Anota, defensoría oficial. Eso lo puede hacer en un colegio de abogados, ¿no? También. Defensoría. Eso me interesaba. Hacer una acción de amparo, anota, acción de amparo. Medida cautelar. Claro, porque cubriendo con lo que tiene que pagar de medicamentos, son casi 4.000 pesos por mes que tiene que pagar, claro, a pesar de que PAMI en algunos le cubre el 60, el 70 o el 80. Y son medicamentos muy, muy caros que ella está tomando. Y presentaron toda la documentación en PAMI, todo, y PAMI se le rechazó. Le dijo que no, que como ella no estaba pensionada con la mínima, no le iba a cubrir todo. Entonces, no, le tiene que cubrir todo, independiente del nivel de ingresos. O sea, no es que PAMI puede decirte vos que cobras más plata, vos hacete cargo, porque hemos visto que el derecho a la salud es un derecho humano que no tiene que ver con la condición social de la persona, socioeconómica, ¿no? Entonces sí, ese es como sería la solución que creo que podría encontrar, es iniciar una acción de amparo. Ay, muchísimas gracias, Carolina. No, de nada. Bueno, entonces, el acceso a la justicia, lo que les quería comentar a todos, que es un dato que como me parece fundamental, más allá de lo que es el acceso a la justicia, que es participar efectivamente en un proceso judicial, que hay un programa que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que se llama ADAJUS, que es un programa que brinda asesoramiento en el caso de las personas con discapacidad involucradas en procesos administrativos o judiciales, ¿no? Esto está a cargo de Mabel Remón, que es una intérprete en lenguaje no verbal. La verdad que es un programa que trabaja muy bien y lo hace de manera gratuita. Tiene un equipo de profesionales que lo que hace es trabajar en ver cuáles son los ajustes razonables que se necesitan en el caso para que una persona pueda participar en un proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una persona con discapacidad víctima de un abuso sexual y que tiene una discapacidad, le podemos pedir al programa que nos diga cuáles serían los ajustes para que esa niña pueda ir a una cámara GESI.
un programa que funciona muy bien, lo pueden googlear y buscar y leer acerca de cuáles son sus alcances. Siempre Mabel, Flavia y todas las chicas que están ahí a cargo del programa son personas muy bien formadas, que trabajan muy bien en todo lo que hace el acceso a la justicia. Bueno, el derecho a la vida independiente, la inclusión comunitaria, aquí sí me quiero detener, porque las personas con discapacidad tienen este derecho de vivir y participar en la comunidad, elegir libremente dónde vivir, con quién vivir, a formar una familia, siempre en igualdad de condiciones con los demás. También tienen derecho a tener un asistente personal, que era lo que hablábamos anteriormente, que no es una enfermera, generalmente son personas que tienen el título de acompañante terapéutico, que hacen el proceso de inclusión familiar. Nosotros aquí teníamos un caso de una niña que además de enfermera, hemos logrado la cobertura de 8 horas de asistente domiciliario para que vaya, digamos, un acompañante terapéutico a la casa y pueda favorecer este proceso de inclusión familiar. ¿Por qué? Porque de repente nosotros las mamás y las familias de personas con discapacidad, a partir de mandatos culturales o a partir de, muchas veces de requerimientos de los profesionales que asisten a nuestros hijos, que lo hacen con todo el amor, nos exigen que seamos fonoaudiólogas, kinesiólogas, un montón de cuestiones ahí que hacen que el vínculo mamá-hijo no se produzca. La mamá, y creo que Diego siempre lo dice, de un niño o niña con discapacidad es una mamá que requiere el apoyo de un tercero, que puede ser un papá o un tercero profesional pago, ¿no? Para ejercer esta maternidad o paternidad con apoyo. Nosotros constantemente necesitamos tener esos apoyos para ser mamás o papás de un niño o niña con discapacidad, ¿no? Y no involucrarnos en los roles que son de los profesionales. Para eso es como esta figura de asistente domiciliario. Y también tenemos el acompañamiento terapéutico, que si bien no es una figura que surge expresamente de la 24901, surge de la convención. Entonces, cuando pedimos el acompañante terapéutico, aquí muchas obras sociales nos dicen no, porque no está en el nomenclador, porque eso corresponde a la ley de salud mental. Porque es verdad, que la figura del acompañante terapéutico surge expresamente de la ley de salud mental. Pero más allá de que la ley de salud mental lo nombre expresamente, por este derecho a la vida independiente, a la inclusión comunitaria, que nos da la convención, ¿sí? Nosotros tenemos el derecho de solicitar la cobertura integral de un acompañante terapéutico. A mí no me interesa, yo siempre digo, a mí no me interesa que digan ni la ley de salud mental, ni la 24901, a mí lo que me interesa es que este niño o niña requiere de un tercero que lo apoye a la hora de su inclusión social. Y también, en materia de salud mental, tienen el derecho al tratamiento que más respete sus derechos y libertades y que promueva su inclusión, ¿no? La internación es un recurso excepcional, lo cual creo que a partir de todo esto que pasó con Chano nos volvemos a debatir acerca de esto del alcance de la ley de salud mental, de la importancia de las políticas públicas en materia de salud mental, que no hay, ¿sí? Que la internación no es un recurso excepcional, sino que es el primer recurso, que llegamos tarde con la internación, que nadie se anima a veces a tomar ese tipo de decisiones, no hay un apoyo a la familia que es tan adicta como el adicto, y una serie de cuestiones que hay que saber cómo hacer el abordaje integral más allá de los derechos involucrados. Y por último, el derecho a la educación inclusiva, que nos dice que las personas con discapacidad tienen el derecho de estudiar en los mismos lugares, públicos o privados, que quienes no tienen discapacidad, y en este caso, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, el mismo Estado, tiene la obligación de garantizar la accesibilidad de los edificios. Aquí en Santiago hemos tenido un caso de una chica que cursaba en un profesorado que para poder llegar a su aula tenía que transitar muchísimas escaleras. O sea, ella llegaba al instituto y tenía que esperar que alguien la ayude a subirla entera con silla de ruedas hasta arriba. Entonces en ese caso se hace una nota solicitando que se ponga un acceso accesible, que se ponga una rampa que le permita acceder en igualdad de condiciones con sus compañeros, lo cual se ha logrado. También tienen el derecho de contar con una maestra de apoyo a la inclusión escolar,
o un equipo de apoyo a la inclusión escolar, que son las dos figuras que prevé la 24901, a contar con materiales de estudio, a contenidos, también tienen derecho a contar con intérpretes y otros dispositivos que faciliten la comunicación. Aquí también hemos tenido en Santiago un caso de un nene que iba a la escuela y él tenía un problema ocular, se movía mucho los ojos y él no podía mirar el pizarrón, tenía que ser una pizarra blanca y él tenía que usar unos lentes para poder que la pizarra blanca se convierta en negra y las letras en blanco. Entonces, en ese caso se pide a la obra social la cobertura de esos lentes basado en el derecho a la salud y en el derecho a la educación inclusiva, ¿no? Y a la escuela se le pide que nos convierta el pizarrón, que era el pizarrón negro convencional, en una pizarra blanca. Bueno, eso se ha podido hacer. Además, este nene no tenía cuaderno único, usaba una tablet con sus lentes que le permitían ver y ahí está. Creo que este es el último año para terminar ya la primaria. La verdad que ese ha sido un caso hermoso porque se ha podido ver ahí cómo los ajustes razonables permiten, ¿no? Permiten el hacer al otro. Y además, esto de la educación inclusiva, y no quiero que esto se olviden, se da incluso en niveles universitarios, ¿no? Generalmente dicen, no, la universidad ya nos corresponde, ¿no? Nosotros hemos logrado aquí en Santiago con un amparo que le cubran tanto el profesor de educación inclusiva como un acompañante terapéutico a un adolescente que tiene el síndrome de Asperger, lo cual le permite continuar sus estudios universitarios. Caro, te avisamos que son y 42, vos nos habéis dicho que necesitabas terminar y 46. Bueno, dale, ya termino con esto y igual ya me he podido, voy a ver si me he podido, sí, tengo 10 minutos más. ¿Sí? ¿No les molesta que siga? ¿Quieren cortar? Corto, pero si no, tengo 10 minutos para terminar por lo menos esto. Te avisaba por tu horario. Por favor. Dale, gracias. Bueno, ¿cómo vamos a atender una consulta de una persona con discapacidad? En primer lugar, más allá de las profesiones que tengamos, vamos a escuchar y guiar la entrevista para obtener la información que nos permita asesorarlos. Vamos a pedir los datos personales, aquí los he enumerado, podemos sumar más. Vamos a pedir los datos médicos, el diagnóstico, los estudios realizados, cuáles son las terapias de rehabilitación indicadas y la medicación. Esto ya nos va a dar como un primer pantallazo, porque después ya vamos a ir a lo que es cómo vamos a orientarlo. Cuenta con certificado de discapacidad, en ese caso que nos diga la fecha de otorgamiento y vencimiento. Es muy importante saber primero si cuenta con certificado de discapacidad. O sea, como que en el caso de que no cuente, lo vamos a asesorar para que lo haga. ¿Cuenta con pensión no contributiva? También. Si no lo tiene, lo vamos a asesorar para que lo haga. ¿Cuenta con obra social? ¿Qué cobertura le brinda? Ahí nos van a contar, mira, hacemos 2 veces de kinesiología y me cubren una, ahí vemos que hay una vulneración de derechos, ¿sí? Y lo vamos a poder asesorar para hacer todos esos reclamos que yo les contaba. ¿Asiste a un hospital público? ¿Cuál? ¿A qué médico consulta? ¿Cómo gestiona los turnos? También es importante saber para ver cómo podemos nosotros tejer esa relación con el hospital público para facilitarle en algo a esta familia. Realiza el viaje fuera del lugar de residencia, cómo obtiene sus pasajes, esto para recordarles que lo podemos pedir a través de la página de la CNRT, eso también es importante conocer, también quiénes son las personas que aportan para su subsistencia, en caso de contar con ingresos porque trabaja en relación de dependencia, cuáles son sus ingresos estimativos. También saber si cuenta o no con la asignación para poder hacer el trámite respectivo. Le proporcionan los medicamentos para ver ahí también si hay una cobertura o no del medicamento, usa equipamiento y también qué apoyos o ajustes razonables necesita. Yo creo que estos son como pasos fundamentales a la hora de poder asesorar, de cómo ya hemos tenido un pantallazo general de cuáles son los derechos, los modos de hacerlos valer, y ahora vamos a ir a asesorar cada caso.
En cuanto al derecho de seguridad social, ya para terminar, la pensión no contributiva es un beneficio que se otorga a todas las personas con discapacidad que tengan un 76% de incapacidad laboral, cuando no tengan los recursos económicos suficientes ni los familiares que se hagan cargo de su subsistencia. Es un ingreso mensual y da el acceso al programa federal Incluir Salud. Ha cambiado el monto para el otorgamiento de la pensión no contributiva. La base que antes se usaba era muy poca, ahora son 3 sueldos, entonces ahora quizás se puede pedir la pensión no contributiva aun cuando mis papás tengan algún tipo de ingreso, ¿no? En ese caso en Santiago ha habido también un amparo que ha sido el primer amparo que se saca a nivel nacional, en donde a un joven se mantiene la pensión no contributiva a pesar de que tenía un trabajo en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque se prueba que esos recursos económicos que tiene a partir de su trabajo no es suficiente para atender a la discapacidad. Entonces, si nosotros pedimos la pensión no contributiva y va por distintas oficinas y pasa por determinación de derechos y ahí me dice, no, porque tiene recursos económicos suficientes, ¿qué podemos hacer? Podemos también ir a un amparo, ¿no? Y probar que eso que tengo, mi papá o mi mamá, no es suficiente a la hora de atender a mis necesidades. También podemos ir a un amparo. Cualquier duda que tengan con relación a las pensiones no contributivas la pueden consultar en ANSES, o en la Agencia Nacional de Discapacidad, en donde les van a brindar toda la información relacionada a las pensiones no contributivas. Y también en el caso de que haya una negativa, podemos ir, como les decía, a la justicia o con abogado particular a través del colegio de abogados o de las defensorías oficiales. Y las asignaciones familiares, que son aquellos casos de las familias de las personas con discapacidad, pueden solicitar la asignación por hijo o hija con discapacidad, la asignación que es la ayuda escolar anual, y la asignación universal por hijo o hija con discapacidad, que eso también se solicita en el ANSES. Bueno, tenía preparado algunos casos, pero no llegamos con el tiempo. Después les voy a pasar los casos y como lo que funcionan, así lo podamos ver mejor. Sí, Caro nos deja el material y lo subimos como todo a la biblioteca virtual de la Fundación. Después pueden pedirnos a través de las redes, ya sea por mail o en Instagram, en la dirección de la biblioteca virtual. El mail es fundacion.gavito@gmail.com y el Instagram Fundación Gavito, si nos encuentran y nos consultan allí lo que necesiten. Caro, clarísima como siempre, muchísima información, la verdad que es muy, muy valioso. Esperamos que sea de utilidad. Nos encontramos en el último encuentro de capacitación del DITAC el 11 de septiembre, sábado 11 de septiembre. Les pedimos que convoquen a quienes hoy no han estado por alguna u otra cuestión y que sean cercanos, porque nos vamos a meter ya en la dinámica de los talleres, que son la columna vertebral de este dispositivo. Y bueno, les contamos que estamos trabajando mucho en la sede, trabajando en el festejo del Día de la Niñez, programando encuentros de voluntarios, así que les va a llegar toda esa comunicación a través de los diferentes grupos y las diferentes redes. Carolina, muchísimas gracias otra vez. Gracias a todos, me tengo que ir. Un beso. Muchas Chao, gracias, chao. Carolina, doctora, muchas gracias. Gracias. Terminó justo. Bueno, gracias a todos. Ahí lo apagué, lo prendí y ahora el teléfono está. O sea, hay que recurrir a un abogado. No, sí, ya terminó. Pues yo no salí. Sí, pero ya apagaste el micrófono, ya tenés apagado.